En la cena familiar, papá dijo: «Estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto de la perdedora sentada en la mesa». Todos se rieron. Yo me levanté, puse un papel secreto sobre la mesa y dije: «Para ti, papá. Feliz Día del Padre». Luego, salí, le quité el coche de lujo que le había regalado y momentos después, él gritó cuando finalmente lo abrió. Soy Olivia Harris, tengo 32 años y, a pesar de haber construido una exitosa carrera en finanzas, nunca he sido lo suficientemente buena para mi padre. La cena anual de reunión familiar se acercaba, y este año la temía más de lo habitual. Le había comprado un coche de lujo como ofrenda de paz, con la esperanza de que las cosas fueran diferentes. Poco sabía yo que en mi bolso llevaba un documento que lo cambiaría todo. Al final de la noche, finalmente entendería por qué mi padre nunca me amó. Antes de compartir mi historia, déjenme saber desde dónde están viendo y denle al botón de me gusta y suscríbanse si alguna vez se han enfrentado a alguien que se negaba a ver su valor. Confíen en mí, mi historia podría darles también el valor que necesitan. Crecí en un próspero suburbio de Boston, y para los de fuera, nuestra familia aparentaba ser perfecta, pero a puerta cerrada, las cosas eran muy diferentes. Mi padre, William Harris, convirtió su empresa de desarrollo inmobiliario de unos inicios modestos en una corporación multimillonaria. Él valoraba el éxito, el estatus y el respeto por encima de todo, incluidas las relaciones familiares. Desde mis primeros recuerdos, nunca fue el tipo de padre que asistía a las obras de teatro escolares o ayudaba con los deberes. En cambio, era el crítico severo que señalaba que mis sobresalientes bajos deberían haber sido matrículas de honor, que cuestionaba por qué no me eligieron capitana del equipo, y que me recordaba que el segundo lugar era solo el primer perdedor. Mi madre, Catherine, era su opuesto en muchos sentidos. Cálida y cariñosa cuando él no estaba, se convertía en una persona diferente en su presencia, casi encogiéndose, sin contradecirle nunca, sin defendernos a nosotros, los niños, cuando sus críticas iban demasiado lejos. Era una dinámica que no comprendí del todo hasta que fui mucho mayor. Ese extraño poder que él tenía sobre ella. La forma en que sus ojos se dirigían rápidamente hacia él, antes de responder incluso a preguntas sencillas sobre los planes para la cena o las actividades del fin de semana. Mis hermanos y yo crecimos dentro de esta complicada estructura familiar. Mi hermano mayor, Ethan, era 3 años mayor que yo innegablemente, el hijo dorado. Jugaba al fútbol, estaba en el cuadro de honor, salía con las chicas adecuadas de las familias adecuadas y, finalmente, siguió a nuestro padre en el negocio inmobiliario tras graduarse en la misma universidad que él. Todo le resultaba fácil a Ethan. O al menos así me lo parecía a mí. Parecía entender intuitivamente lo que complacería a nuestro padre, mientras que yo constantemente me equivocaba. Mi hermana menor, Chloe, 2 años más joven que yo, de alguna manera logró navegar las turbias aguas del sistema de aprobación de nuestro padre mejor de lo que yo jamás pude. No era la superdotada que era Ethan, pero tenía un encanto natural y una habilidad casi sobrenatural para leer el ambiente, para saber cuándo hablar y cuándo pasar a un segundo plano. Se convirtió en la pacificadora de la familia. La que ocasionalmente podía hacer reír a padre cuando su humor se ensombrecía. La que se colaba en mi habitación después de sesiones de crítica particularmente brutales para asegurarme que no era tan malo como parecía. Pero para mí, nada era nunca suficiente. Me gradué como la primera de mi clase en el instituto y obtuve una beca académica completa para Cornell, mientras que padre me presionó para que asistiera a su alma mater, viendo mi elección como un rechazo a su legado. Durante la universidad, tuve 2 trabajos a tiempo parcial mientras mantenía mi promedio de notas. Sin embargo, durante las vacaciones, él cuestionaba por qué no estaba haciendo prácticas en empresas más prestigiosas. Después de graduarme, rechacé en su poco entusiasta oferta de trabajar en su empresa, sabiendo que nunca sería vista como nada más que una contratación por lástima. En su lugar, me mudé a Nueva York con nada más que 2 maletas y determinación, durmiendo en el sofá de una amiga mientras aplicaba a todas las firmas financieras que podía encontrar. Cuando finalmente conseguí un puesto de nivel inicial en Goldman Sachs, su respuesta fue: a ver si duras un mes. Y sí que duré, no solo un mes, sino 8 años, ascendiendo por mis propios méritos, sin enchufes familiares ni nepotismo, impulsada en parte por la pasión, pero también por una necesidad desesperada de demostrarle que estaba equivocado. Justo el mes pasado, había recibido un importante ascenso a estratega senior de inversiones, convirtiéndome en la persona más joven en la historia de la firma en ocupar el puesto.
El aumento de sueldo fue sustancial, lo que me permitió comprar por fin el apartamento de mis sueños en Manhattan, y aún así me sobraron ahorros. Fue con esos ahorros que hice lo que pensé que sería un gran gesto, comprar un Mercedes clase S nuevo para mi padre por el Día del Padre. En mi fantasía, este regalo finalmente le haría verme como una persona exitosa, como alguien digna de su aprobación. El coche costó casi el salario de un año, pero me convencí de que valdría la pena para finalmente oírle decir que estaba orgulloso de mí. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cuán patética era esa necesidad de validación. Cómo había moldeado cada decisión importante en mi vida. Mis logros no eran realmente para mí, sino que eran armas en una guerra imposible de ganar por su afecto. Cuando compré ese coche, no solo estaba comprando un vehículo de lujo. Estaba tratando de comprar lo que todo hijo merece gratuitamente, el amor incondicional de un padre. La reunión familiar anual de los Harris siempre caía el último fin de semana de junio, convenientemente cerca del Día del Padre, lo que significaba que la reunión se duplicaba como una celebración del estatus patriarcal de William Harris. Este año no sería diferente, excepto que yo había tomado la decisión de destacar finalmente comprando ese coche de lujo ridículamente caro, un elegante Mercedes clase S negro con todas las características premium que padre una vez mencionó admirar en la casa de un amigo del club de campo. A medida que se acercaba la fecha, mi ansiedad se disparó a nuevas alturas. Pasé 3 fines de semana buscando el atuendo perfecto, algo que gritara éxito pero sin esforzarse demasiado, femenino pero no frívolo, la mezcla contradictoria que mi padre parecía esperar de las mujeres en los negocios. Me decidí por un vestido sastre azul marino de un diseñador que mi madre mencionó que él respetaba, con sutiles joyas de oro y zapatos caros pero no ostentosos. El patrón familiar de preparación se sentía patético incluso mientras participaba en él. La rutina desesperada de una niña que todavía busca aprobación a los 32 años. Las reuniones pasadas pasaron por mi mente mientras empacaba, cada una marcada por alguna forma de decepción paterna. Cuando tenía 16 años y gané la competencia estatal de matemáticas, él cuestionó por qué no me enfocaba más en el debate, ya que la gente de números es fácil de encontrar. Cuando me gradué de la universidad summa cum laude, su único comentario fue que mi campo elegido era inestable en comparación con el sector inmobiliario. Mi primer bono en Goldman resultó en que él se preguntara en voz alta si las finanzas eran realmente solo un juego de azar glorificado. Y mi primer ascenso llevó a preguntas sobre si había sido seleccionada para llenar una cuota de género. Nada fue nunca un logro por sus propios méritos, siempre contaminado por su escepticismo. Pero este año traía una complicación adicional, una que había sacudido los cimientos de mi identidad. Apenas 3 meses antes, un popular servicio de pruebas genéticas, uno que había usado por simple curiosidad sobre mi ascendencia, había revelado algo inesperado: los marcadores genéticos no coincidían con ser la hija biológica de William Harris. Después del shock inicial y la incredulidad, había buscado discretamente una prueba más definitiva, obteniendo muestras de ADN del cepillo de pelo de mi padre durante una breve visita a casa. Los resultados eran concluyentes y ahora estaban en un sobresellado en mi bolso. Una opción nuclear que no había decidido si desplegar. El descubrimiento explicaba tantas cosas. El sentimiento de toda una vida de ser una extraña en mi propia familia. Las sutiles diferencias físicas que nadie reconocía. La inexplicable frialdad de un hombre que mostraba al menos un afecto básico a sus otros hijos. Sospechaba que él lo sabía, que siempre lo había sabido, y que ese conocimiento había teñido cada interacción que habíamos tenido. El día antes de la reunión, conduje el nuevo Mercedes a la casa de mis padres en los suburbios de Boston, habiendo coordinado la entrega a un concesionario cercano. Había planeado la presentación cuidadosamente, llegando a media tarde cuando madre estaría en su reunión del club de jardinería, asegurando un momento privado para esta ofrenda de paz. Mi padre abrió la puerta con su habitual atuendo de negocios informal, a pesar de ser sábado, luciendo ligeramente molesto por la interrupción. Olivia, llegas temprano. La reunión no es hasta mañana, dijo, revisando su reloj como si hubiera perdido una cita. Lo sé, papá. De hecho, traje tu regalo del Día del Padre temprano y quería dártelo en privado, expliqué, con el corazón latiendo con fuerza mientras le entregaba una pequeña caja que contenía la llave del coche con el emblema de Mercedes claramente visible. La abrió con la manera educada y distante que reservaba para los regalos obligatorios, su expresión cambiando a sorpresa al reconocer el logotipo. ¿Es esto una especie de broma?, preguntó, y lo guié hacia la ventana delantera, donde el coche nuevo relucía en la entrada.
Su rostro registró un genuino shock, seguido de algo casi parecido al placer, pero se desvaneció rápidamente a su habitual expresión analítica. Esto es excesivo, Olivia. ¿Qué intentas demostrar?, preguntó, aunque ya se dirigía hacia la puerta principal, con la llave en la mano. Nada, mentí. Recibí un gran ascenso y quería hacer algo especial por ti. Rodeó el coche 2 veces, examinándolo como si fuera una inversión inmobiliaria, notando características, haciendo preguntas directas sobre financiación y seguro que se sentían más como un interrogatorio que como gratitud. Después de una breve prueba de manejo donde comentó que la dirección estaba un poco suelta, a pesar del renombrado manejo del coche, lo estacionó en el garaje en lugar de dejarlo en la entrada donde los invitados pudieran verlo. Su agradecimiento fue superficial, seguido inmediatamente por un comentario de que debía estar yéndome bien para malgastar el dinero de esa manera, desinflando por completo mi gran gesto. Esa noche, llamé a mi mejor amiga, Morgan, desde mi habitación de hotel, conteniendo las lágrimas mientras le contaba la fría recepción. ¿Sabes qué? Olvídalo, dijo Morgan con la justa ira de una amiga que había escuchado demasiadas historias similares. Devuelve el coche. No se lo merece. Descarté la sugerencia, todavía aferrándome a la esperanza de que mañana sería diferente, de que frente a otros podría mostrar aprecio, podría finalmente verme. Solo prométeme que no le mostrarás esa prueba, advirtió Morgan antes de colgar. No a menos que estés preparada para la hecatombe nuclear. Se lo prometí. Pero el sobre permaneció en mi bolso. Un arma secreta que temía y, a la vez, no podía abandonar por completo. El domingo por la tarde llegó con un clima perfecto de junio, soleado y con una brisa suave, como si el propio entorno conspirara para crear la ilusión de la reunión familiar perfecta. Tomé la ruta más larga hacia la finca de mis padres, usando el viaje para ensayar respuestas seguras a las inevitables preguntas sobre mi vida personal, mi trayectoria profesional, y mi falta de marido o hijos a la avanzada edad de 32 años. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante mientras giraba hacia el familiar camino de entrada bordeado de arces, ya medio lleno de los coches de lujo pertenecientes a la familia extendida y a los socios de negocios de mi padre, quienes, de alguna manera, siempre estaban en la lista de invitados para las supuestamente íntimas reuniones familiares. Vi el Mercedes que le había regalado, exhibido prominentemente cerca de la entrada principal en lugar de en su lugar del garaje de ayer, posicionado estratégicamente donde los invitados que llegaban no podían dejar de verlo. Respirando hondo, me alisé el vestido, revisé mi maquillaje una última vez y caminé hacia la imponente puerta principal con la confianza practicada que desarrollé en salas de juntas llenas de hombres que me subestimaban. Madre abrió, su rostro iluminándose con genuina calidez mientras me abrazaba, susurrando, «Estás preciosa, cariño», antes de añadir su frase estándar, «Tu padre está en el jardín trasero con el grupo Sterling». Como si emitiera una advertencia meteorológica. El gran vestíbulo ya estaba lleno de parientes, la mezcla habitual de familia real y la colección cuidadosamente seleccionada de conexiones de mi padre, que eran tratados como miembros honorarios del clan Harris. La tía Diane, la hermana de madre, se acercó de inmediato con besos al aire y preguntas rápidas sobre mi vida amorosa, mientras que el tío Frank ofreció un fuerte apretón de manos y un estruendoso, «Ahí está nuestra maga de Wall Street», lo cual sabía que irritaría a mi padre si lo oía. Primos segundos y amigos de la familia se arremolinaban en patrones predecibles. Las mismas conversaciones se repetían anualmente con actualizaciones menores. Todos interpretando sus roles asignados en el teatro familiar de los Harris. La entrada de mi padre fue exactamente tan coreografiada como esperaba, entrando desde el jardín con 3 socios de negocios, todos riendo de algo seguramente solo moderadamente divertido pero tratado como hilarante debido al patrimonio neto del orador. Sus ojos recorrieron la sala, reconociendo a varios invitados con asentimientos y breves saludos hasta posarse en mí. El destello de reconocimiento fue seguido por el más breve apretón de labios antes de que asintiera exactamente como lo había hecho con parientes lejanos y caminara hacia madre para murmurarle algo al oído. Ningún saludo particular para mí, su hija del medio, la hija que acababa de regalarle un automóvil que valía más que el salario anual de la mayoría de la gente. Fingí no darme cuenta, enfrascada en una conversación con mi prima Megan sobre su residencia médica, pero la familiar punzada del desprecio me quemó de todos modos. Madre se materializó a mi lado momentos después, tocándome el brazo suavemente. «Cariño, tu padre mencionó que le trajiste un coche nuevo». «Qué increíblemente generoso», dijo, sus ojos comunicando una mezcla de gratitud y preocupación por la extravagancia. «Por favor, ven a saludar a los Miller».
Acaban de regresar de una conferencia financiera en Singapur y les encantaría conocer tus opiniones. Esta era la manera de madre. Siempre interfiriendo, creando amortiguadores sociales, fabricando razones para interacciones que deberían surgir naturalmente entre miembros de la familia. Ethan llegó elegantemente tarde, como era su costumbre, haciendo una entrada con su esposa perfecta, Jessica, y sus 2 hijos perfectos, recibiendo el cálido abrazo paternal que yo había pasado décadas tratando de ganar. Papá, el coche nuevo es una locura. ¿Cuándo decidiste cambiarlo?, preguntó, y observé con incredulidad cómo mi padre le daba una palmada en el hombro y respondía, a veces hay que darse un capricho, hijo. El éxito tiene sus privilegios, sin mencionar el regalo ni mi contribución. Chloe me interceptó antes de que pudiera procesar este flagrante borrado de mi persona, atrayéndome a un abrazo genuino que se prolongó lo justo para comunicar su comprensión. He oído lo de tu ascenso. Es increíble, Liv. En serio, es algo revolucionario, susurró, usando mi apodo de la infancia que ya nadie más usaba. Su sinceridad fue un bálsamo. Pero el contraste con la indiferencia de nuestro padre solo resaltaba la disparidad. Mientras circulaban los aperitivos, llevados por personal contratado, noté a mi padre guiando a un grupo de sus socios de negocios hacia la entrada, gesticulando animadamente. A través de los grandes ventanales, pude verlo presumiendo del Mercedes, abriendo puertas, señalando características, su rostro vivo con un orgullo que nunca había visto dirigido hacia mí. Ha estado haciendo eso toda la mañana, murmuró Chloe, apareciendo a mi lado con una copa de vino que acepté agradecida. 3 recorridos distintos para diferentes grupos de sus compinches. Mamá me dijo que tú se lo compraste. Fue increíblemente generoso, Liv. Bebí un sorbo de vino, observando cómo mi padre se acomodaba en el asiento del conductor, invitando a uno de sus socios a experimentar el lujo del lado del pasajero. La generosidad no fue mi motivación, admití en voz baja. Solo una vez, quería que me viera como alguien exitosa, digna de su atención. Patético, ¿verdad? Chloe me apretó el brazo. No es patético. Es humano. Pero Liv, tienes que entenderlo. Dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Papá nunca te dará lo que buscas. No es porque no te lo merezcas, sino porque él no es capaz de hacerlo. Algo en él está roto cuando se trata de ti específicamente. Sus palabras me golpearon con una fuerza sorprendente. No porque fueran información nueva, sino porque escuchar a alguien más reconocer la dinámica que había experimentado toda mi vida la hizo de repente, dolorosamente real, de una manera que mis pensamientos privados nunca habían logrado. El peso de la prueba de paternidad en mi bolso pareció duplicarse, el sobresellado una bomba de tiempo que a la vez quería detonar y esperaba desesperadamente contener. La hora antes de la cena se desarrolló con el ritmo predecible de las reuniones de la familia Harris, todos migrando a la sala de estar formal, con sus incómodos muebles antiguos y una decoración agresivamente de buen gusto seleccionada por madre pero aprobada por padre, en el único dominio doméstico donde su opinión reinaba suprema. Me posicioné estratégicamente en el alféizar de una ventana, ligeramente apartada del círculo principal de conversación, saboreando una segunda copa de vino y observando la familiar dinámica familiar con una nueva claridad. El conocimiento de mi alteridad genética creaba un desapego casi antropológico. Ethan, naturalmente, acaparaba el centro de atención, deleitando a la familia reunida con historias de su última adquisición inmobiliaria, un centro comercial en dificultades que planeaba transformar en condominios de lujo. La inversión inicial parecía arriesgada para mis socios, pero yo vi el potencial que todos los demás pasaron por alto, explicó, con nuestro padre asintiendo con aprobación desde su trono en un sillón de cuero. Ese es el instinto de los Harris, intervino padre con orgullo. Ver oportunidades donde otros ven fracaso. Está en la sangre. La ironía de su declaración no pasó desapercibida para mí, el peso fantasma del sobre en mi bolso haciéndose más pesado con cada afirmación relacionada con la sangre. La conversación, inevitablemente, se desvió en mi dirección cuando Ethan concluyó su monólogo autocomplaciente. Olivia, William me dice que has ascendido en tu firma, comentó mi tío Robert, con genuino interés en su voz. Estratega senior de inversiones. ¿No es impresionante para alguien de tu edad? Antes de que pudiera responder, padre se aclaró la garganta. Es un buen puesto de trampolín. El sector financiero es volátil, sin embargo, siempre lo ha sido. No es como tener algo tangible, como una propiedad. Se volvió hacia Ethan.
Los activos reales resisten las fluctuaciones del mercado. Perduran a través de generaciones. El familiar desaire me dolió a pesar de anticiparlo. El giro calculado de vuelta a Ethan y al sector inmobiliario. La inferioridad implícita de mi carrera elegida. De hecho, comencé, invocando la voz profesional que usaba en reuniones difíciles con clientes. Mi división generó un 38% de retorno el último trimestre, superando al mercado por 22 puntos durante una volatilidad significativa. Nuestro modelo de evaluación de riesgos, que yo desarrollé, ha sido adoptado en toda la empresa. Siguió un momento de silencio impresionado antes de que padre respondiera con un gesto de desdén. Números en un papel. Cuando llegue la próxima recesión, veremos cómo se sostiene eso. Se volvió hacia su socio de negocios. David, hablando de valores inmobiliarios, ¿qué piensas de los cambios de zonificación en el corredor de Cambridge? Me disculpé para rellenar mi copa, encontrándome con Chloe en el pasillo mientras regresaba de ver a su esposo, que cuidaba a los niños en el patio trasero. No dejes que te afecte, susurró, apretándome el brazo. Oí hablar de tu modelo por el primo de Ben, que trabaja en finanzas. Aparentemente es revolucionario. Su validación me reconfortó, incluso cuando me di cuenta de lo patético que era seguir anhelando tal aprobación. Mientras me acercaba a la barra instalada en el comedor, oí la voz de padre proveniente de su estudio contiguo, la puerta ligeramente entreabierta. ¿El coche? Sí. Una gran mejora respecto al modelo antiguo. Cuando trabajas duro y construyes algo de la nada como yo, te ganas estos lujos. La voz masculina que respondía pertenecía a Howard Sterling, el rival de negocios de padre desde hace mucho tiempo y a veces su aliado. William, viejo zorro. Siempre tan modesto. Tu hija Olivia mencionó que te lo compró ella cuando hablamos antes. Dijo algo sobre su ascenso. Parece que se está haciendo un gran nombre en Nueva York. Siguió un breve silencio antes de la respuesta de padre, cada palabra elegida con precisión. Sí, bueno, la chica siempre ha estado desesperada por atención. La verdad es que su éxito proviene de las oportunidades que yo le proporcioné, escuelas privadas, conexiones universitarias, el entendimiento fundamental de los negocios que inculqué en todos mis hijos. El coche es solo su forma de demostrar que finalmente está aplicando lo que le enseñé. El borrado casual de mis logros, la reescritura de mi independencia ganada a pulso como si de alguna manera derivara de su influencia, cuando no había ofrecido nada más que críticas, me provocó una oleada de ira tan intensa que casi se me cae el vaso. La conversación continuó, con padre describiendo cómo siempre había presionado a Olivia más que a los demás porque ella necesitaba esa disciplina extra, pintándose a sí mismo como el arquitecto de logros que había despreciado activamente. Me retiré antes de ser descubierta, la ira convirtiéndose en una furia fría y clarificadora. En el pasillo principal, Ethan me interceptó, su expresión inusualmente seria. Olivia, ¿podemos hablar? Me guió hacia un rincón tranquilo cerca de la apreciada exhibición de orquídeas de madre. Papá mencionó que le has estado haciendo preguntas extrañas a mamá sobre sus años universitarios. ¿Qué estás buscando exactamente? Su franqueza me tomó por sorpresa. En verdad, después de la prueba de ADN, había preguntado casualmente sobre la vida de madre antes del matrimonio, buscando pistas sobre posibles relaciones, pero había pensado que mis preguntas eran lo suficientemente sutiles. Solo conociéndola mejor, respondí con cuidado. Las mujeres de su generación no tuvieron muchas oportunidades de construir sus propias identidades antes del matrimonio y los hijos. Ethan me estudió con la mirada analítica de nuestro padre, el parecido familiar llamativo en formas que ahora se sentían como una prueba más de mi exclusión. Mira, sea lo que sea que estés haciendo, sea cual sea el punto que intentes demostrar con regalos extravagantes y preguntas inquisitivas, simplemente detente. La familia tiene un cierto orden, una armonía. No la alteres con cualquier crisis que estés fabricando. Su condescendencia era un eco tan perfecto de la de padre que casi me reí. ¿Armonía? ¿Es así como llamas a esta jerarquía tóxica? ¿A este sistema donde los logros de una persona se celebran mientras que los de otras se socavan? No estoy fabricando nada, Ethan. Simplemente, por fin, estoy viendo con claridad. Se acercó más, bajando la voz para evitar llamar la atención. Papá ha construido todo lo que tenemos. El nombre Harris significa algo gracias a él. Tu trabajo de lujo en Nueva York, tu apartamento de moda,
todo proviene de la base que él creó. Muestra un poco de respeto y gratitud por una vez. Antes de que pudiera responder, nuestra prima Megan se acercó, pareciendo sentir la tensión. ¿Todo bien por aquí? La tía Catherine los está buscando a los dos. Creo que la cena está a punto de anunciarse. Ethan se puso su sonrisa pública, la persona del hijo perfecto volviendo a su lugar sin esfuerzo. Solo poniéndome al día con mi hermana pequeña. Asuntos de negocios. Nada importante. Mientras se alejaba, Megan me tocó el brazo suavemente. Sabes, mi madre siempre dice, tu padre juega a los favoritos como si fuera un deporte olímpico en el que está decidido a ganar una medalla. Por si sirve de algo, creo que lo que has logrado por tu cuenta es bastante increíble. Su apoyo silencioso casi rompió mi compostura cuidadosamente mantenida. Había pasado tantos años convenciéndome de que el problema era mi percepción, no la realidad, que tener a alguien más reconociendo la dinámica se sentía paradójicamente validante y devastador. La campana de la cena sonó, la señal de madre para que todos comenzaran a moverse hacia el comedor formal. Me quedé atrás, mis dedos rozando el contorno del sobre en mi bolso, sopesando opciones, consecuencias, escenarios. Una parte de mí quería irse de inmediato, retirarse de esta farsa de unidad familiar, protegerme de las heridas inevitables que la noche infligiría. Pero una parte más fuerte, quizás más masoquista, se negaba a retirarse, decidida a llegar hasta el final, a confrontar finalmente toda una vida de rechazo con la prueba física de su causa raíz. Revisé el sobre una última vez, confirmando que los resultados de la prueba permanecían sellados de forma segura en su interior, luego enderecé los hombros y me dirigí hacia el comedor, preparándome para la actuación que se avecinaba. El comedor formal de los Harris siempre me había parecido una metáfora perfecta de nuestra familia, con su imponente mesa de caoba para 20 personas que, de alguna manera, seguía sintiéndose fríamente impersonal, los retratos ancestrales observando con aire de juicio desde las paredes, y los elaborados servicios de mesa que priorizaban la apariencia sobre la comodidad. Como todo lo demás en el mundo cuidadosamente construido de mi padre. Madre se había superado con los arreglos de la mesa, copas de cristal que captaban la luz del candelabro, centros de mesa de flores frescas espaciados con precisión, y tarjetas con nombres en caligrafía perfecta asignando a cada invitado su posición predeterminada en la jerarquía familiar. Encontré mi tarjeta, previsiblemente, muy abajo en la mesa, sentada entre el esposo de mi prima Megan, a quien había visto quizás 2 veces, y uno de los socios de negocios más jóvenes de padre, a una distancia segura de cualquier conversación significativa. Ethan y su familia ocupaban los puestos principales cerca de padre en la cabecera de la mesa, con Chloe y su esposo sirviendo de amortiguadores entre el círculo íntimo y los parientes de menor rango. Madre se sentaba en el extremo opuesto, su posición una ilustración perfecta de su rol en la familia, técnicamente igual pero separada por la extensión de la mesa, conectada pero distante. El primer plato llegó con precisión militar, el personal de servicio colocando delicados aperitivos de vieirás selladas con microvegetales ante cada invitado simultáneamente. Padre se levantó, copa de vino en mano, imponiendo un silencio inmediato sin necesidad de una palabra. Bienvenidos, familia y amigos, a nuestra reunión anual, comenzó con un encanto practicado, su persona pública pulida hasta un brillo lustroso. Cada año me recuerdo lo afortunado que soy de haber construido no solo un negocio exitoso, sino un legado encarnado por mi familia. Su mirada recorrió con orgullo a Ethan, quien asintió con aprecio, luego a Chloe, quien sonrió con modestia, antes de deslizarse más allá de mí como si ocupara el mismo plano visual que el papel pintado. Una bienvenida especial al grupo Sterling que nos acompaña este año, continuó, reconociendo a sus socios de negocios. Cuando uno está rodeado de éxito, naturalmente atrae más de lo mismo. El brindis continuó con padre destacando la reciente expansión del negocio de Ethan, el nombramiento de Chloe en la junta comunitaria, y terminando con un comentario agudo de que el éxito familiar proviene de abrazar caminos probados en lugar de desafiar innecesariamente las tradiciones. Sus ojos finalmente se posaron brevemente en mí con un significado inconfundible. A medida que la comida avanzaba a través de 5 elaborados platos, padre dirigía la conversación con sutiles señales y preguntas directas, asegurándose de que los temas se mantuvieran dentro de sus dominios preferidos, los mercados inmobiliarios, la política local donde tenía influencia, y discusiones deportivas ocasionales que inevitablemente destacaban los antiguos logros atléticos de Ethan. Cuando madre intentó mencionar suavemente mi reciente ascenso durante una pausa, padre interceptó con fluidez. Hablando de mercados financieros, David, ¿cuál es tu opinión sobre las últimas señales de la Fed?
borrando efectivamente su esfuerzo sin reconocer qué había ocurrido. Para el plato de pescado, el patrón familiar había emergido por completo, con padre lanzando periódicamente preguntas puntiagudas en mi dirección, cada una diseñada para socavar en lugar de involucrar. Olivia, tu firma maneja principalmente inversiones nacionales, ¿correcto? Limitante, no es así, dadas las oportunidades de expansión global. Oh, entiendo que tu ascenso llegó después de la cuenta Cole. Qué momento tan afortunado que Ethan pudiera presentarte a Jonathan Cole en la gala benéfica del año pasado. Cada comentario estaba cuidadosamente construido para reformular cualquier éxito como limitado en alcance o dependiente de conexiones familiares que yo había evitado activamente usar. Mantuve el comportamiento agradable y profesional que había perfeccionado en salas de juntas hostiles, negándome a mostrar la reacción emocional que parecía decidido a provocar. De hecho, padre, nuestra división internacional integró mi modelo de evaluación de riesgos el último trimestre, y la cuenta Cole se consiguió a través de una competencia de propuestas a ciegas. No hubo presentaciones de por medio. Mis correcciones se entregaron con una ligereza practicada, aunque noté la mueca de simpatía de Chloe en cada intercambio, la familiar danza familiar dolorosa en su previsibilidad. Llegó el plato principal, un Wellington de ternera innecesariamente elaborado que requirió toda la atención durante varios minutos, proporcionando un breve respiro del campo de minas conversacional. Padre aprovechó la oportunidad para abrir otra botella de vino prohibitivamente caro, su consumo aumentando constantemente a lo largo de la comida, un patrón preocupante que madre seguía con miradas nerviosas. Ethan se inclinó para murmurar algo al oído de padre, recibiendo un gesto de desdén como respuesta. Mientras se servían el café y el postre, la atención de padre se volvió de nuevo hacia mí, el alcohol habiendo erosionado los mínimos filtros que normalmente mantenía. Olivia, William me dice que sigues soltera, comentó la señora Sterling con un interés bien intencionado. Una joven tan hermosa y exitosa. Los hombres en Nueva York deben sentirse intimidados. Antes de que pudiera formular una respuesta educada sobre priorizar mi carrera, padre intervino. Olivia siempre se ha centrado en demostrar algo en lugar de construir algo, dijo, haciendo girar su bourbon de manera contemplativa. Algunas personas persiguen logros para llenar otros vacíos. La familia requiere compromiso, algo que las mujeres Harris han entendido tradicionalmente mejor que ella. La crueldad casual aterrizó con precisión practicada, implicando que mi éxito profesional era una compensación por un fracaso personal en lugar de un logro por derecho propio. La brusca inhalación de madre fue audible incluso desde mi distante posición en la mesa. William, comenzó con una firmeza inusual, pero él continuó como si ella no hubiera hablado. Quizás si Olivia hubiera mostrado más interés en los pretendientes adecuados que le presenté a lo largo de los años, en lugar de descartarlos como aburridos o convencionales, no estaría enfrentando sus 30 años sola. Cada palabra fue cuidadosamente seleccionada para un impacto máximo. La disección pública de mis elecciones personales se presentó como una preocupación paternal en lugar de la crítica hostil que realmente era. La presión familiar se acumuló detrás de mis ojos, el impulso infantil de huir de la mesa luchando contra la determinación adulta de mantener la dignidad. Tomé un sorbo medido de agua, notando con un interés desapegado que mi mano permanecía firme a pesar de la turbulencia emocional interna. Aprecio su preocupación por mi realización personal, padre, respondí con ecuanimidad, recurriendo a cada técnica de negociación que había aprendido. Pero como usted ha enfatizado a menudo, la familia Harris se centra en los resultados, y mis resultados hablan por sí mismos. Un tenso silencio cayó sobre la mesa. Los parientes que habían presenciado intercambios similares a lo largo de los años examinaron estudiosamente sus platos de postre, mientras que los socios de negocios de padre se movieron incómodos, de repente muy interesados en los detalles arquitectónicos del techo. La presión en mi pecho se expandió con cada latido. La culminación de toda una vida de estos momentos. Estas humillaciones públicas apenas disfrazadas de preocupación familiar. Estos cuidadosos borrados de mi persona y mis logros. El sobre en mi bolso parecía pulsar con energía potencial. Una opción nuclear que me había prometido a mí misma y a Morgan no desplegar. Mientras el personal de servicio retiraba los platos de postre, me di cuenta con perfecta claridad de que el camino actual era insostenible, que continuar buscando la aprobación de un hombre genéticamente programado para retenerla era una forma de autodestrucción que ya no podía permitirme. Mientras se rellenaban las tazas de café y se ofrecía brandy para concluir la elaborada comida,
Padre echó su silla ligeramente hacia atrás, una señal universalmente entendida por la familia reunida como preparación para uno de sus discursos improvisados, una tradición que había evolucionado a lo largo de años de reuniones Harris. El silencio expectante cayó de inmediato, las conversaciones se detuvieron a mitad de frase, los cubiertos se colocaron cuidadosamente, y toda la atención se volvió reflexivamente hacia el patriarca. Padre se puso de pie, copa de brandy en mano, su expresión adquiriendo la autoridad benévola que reservaba para estos momentos de actuación pública. Antes de que nos dispersemos al jardín para nuestra foto familiar anual, comenzó, su voz con ese timbre particular de alguien acostumbrado a dominar las salas, me gustaría tomar un momento para expresar mi orgullo por lo que la familia Harris continúa construyendo junta. Gesticuló ampliamente, incluyendo a los socios de negocios como miembros honorarios de esta supuesta dinastía. Una familia es muy parecida a una empresa, que requiere visión, liderazgo y participantes que entiendan sus roles en la creación del éxito colectivo. Su mirada recorrió la mesa de esa manera practicada de aparentar hacer contacto visual con todos mientras, en realidad, no conectaba con nadie. Al mirar alrededor de esta mesa, recuerdo lo afortunado que soy de tener hijos que contribuyen al legado familiar de manera significativa. Se volvió hacia Ethan, levantando ligeramente su copa. Ethan, tu perspicacia para los negocios continúa impresionando no solo a mí, sino a toda la comunidad de desarrollo de Boston. El proyecto Riverside representa exactamente el tipo de enfoque audaz y visionario que distingue a los proyectos Harris de las empresas menores. No solo has abrazado las lecciones que te he enseñado, sino que las has elevado. Ethan asintió con una humildad practicada que apenas ocultaba su satisfacción, el hijo dorado recibiendo su merecido reconocimiento. Padre luego se dirigió hacia Chloe, su expresión se suavizó aún más. Y Chloe, tu gracia al equilibrar las responsabilidades familiares con el liderazgo comunitario muestra una madurez notable. Tu trabajo con la Junta del Hospital Infantil ha aportado un genuino prestigio al nombre Harris, recordándonos a todos que el verdadero éxito incluye devolver a la comunidad. Tu madre y yo no podríamos estar más orgullosos de la familia que estás criando y de los valores que representas. La sonrisa de Chloe era genuina, aunque ligeramente incómoda bajo los reflectores, siempre más cómoda facilitando el reconocimiento de los demás que recibiéndolo ella misma. Me preparé para lo que inevitablemente vendría a continuación, la cuidadosa omisión, el silencio intencionado donde debería estar mi nombre, la técnica practicada de elogio por exclusión que comunicaría volúmenes a todos los presentes sin requerir una crítica explícita. Lo que sucedió en cambio fue, de alguna manera, peor. La mirada de padre finalmente se posó en mí, el ligero entrecerrar de sus ojos delatando la naturaleza calculada de lo que seguiría. Al reflexionar sobre los logros de mis hijos, continuó, su voz modulándose a lo que otros podrían confundir con reflexión en lugar del preludio de un ataque que realmente señalaba, me sorprende cuán diferente se puede definir el éxito. Tomó un sorbo deliberado de brandy, la pausa teatral permitiendo que la tensión aumentara. Estoy orgulloso de todos mis hijos, anunció, levantando su copa más alto, y por un momento suspendido sentí un ridículo aleteo de esperanza, rápidamente extinguido por su continuación, excepto de la perdedora sentada en la mesa. Las palabras aterrizaron con una crueldad precisa, seguidas por un instante de silencio atónito, antes de que una risa incierta se extendiera entre los invitados, la mayoría asumiendo que debía ser alguna broma interna familiar en lugar de la aniquilación pública que realmente era. Sentí que la sangre me subía a la cara, y luego se drenaba por completo, dejando un entumecimiento frío mientras todos los ojos en la mesa se volvían hacia mí con expresiones que iban desde la vergüenza y la piedad hasta la curiosidad mórbida. Padre continuó como si hubiera hecho una broma suave sobre el clima. Algunas personas miden el éxito por títulos y salarios, por logros superficiales que parecen impresionantes en papel pero carecen de sustancia y permanencia. El verdadero éxito proviene de continuar las tradiciones familiares, de construir sobre cimientos en lugar de buscar constantemente demostrar el valor individual a expensas de la fuerza colectiva. La deliberada vaguedad de algunas personas no engañó a nadie. El objetivo de sus comentarios era cristalino en su claridad. El rostro de madre se había vuelto completamente blanco, sus nudillos sin sangre alrededor de su servilleta, mientras que Ethan parecía satisfecho con aire de suficiencia y Chloe abiertamente mortificada. La prima Megan se estiró por encima de su esposo para tocar mi brazo en un apoyo silencioso, pero apenas registré el gesto. Toda mi conciencia se redujo a un enfoque preciso en el hombre en la cabecera de la mesa, quien acababa de confirmar lo que la prueba de ADN ya me había dicho, que yo era fundamentalmente separada, otra, no realmente parte de esta familia a sus ojos.
Durante 20 segundos que se extendieron como horas, permanecí congelada, experimentando las sensaciones físicas de la humillación con un desapego clínico. El rostro ardiente, la garganta contraída, el ritmo cardíaco acelerado, la respuesta de lucha o huida inundando mi sistema con adrenalina. Toda una vida de momentos similares pasó por mi conciencia. Una presentación continua de correcciones públicas, socavamientos sutiles, logros reformulados como fracasos, cada uno construyéndose sobre el anterior para crear el mensaje sumario de que yo era fundamentalmente insuficiente, indigna del nombre que llevaba, el nombre que la ciencia genética había confirmado recientemente que no era realmente mío para reclamar. Mientras padre concluía su discurso con algún tópico sobre la unidad familiar que sonaba hueco después de su exclusión deliberada, algo cambió irrevocablemente dentro de mí. Un último hilo se rompió entre la niña desesperada que buscaba aprobación y la mujer adulta que de repente vio con perfecta claridad la futilidad de esa búsqueda de toda una vida. El peso del sobre en mi bolso se transformó de carga a liberación, su contenido ya no era un secreto vergonzoso, sino una llave que abría la prisión de falsas expectativas que había ocupado toda mi vida. La sala permaneció suspendida en una tensión incómoda, esperando mi reacción, quizás esperando lágrimas o una salida apresurada como había sucedido en años anteriores, la conclusión predecible del familiar drama familiar. En cambio, sentí una extraña calma descender, una claridad de propósito cristalizándose en torno a la decisión que quizás había sido inevitable desde el momento en que llegaron los resultados de la prueba. Sin planificar completamente la acción, me encontré de pie. El movimiento tan suave y deliberado que acaparó la atención inmediata, las conversaciones se detuvieron a mitad de frase mientras todos los ojos se volvían hacia mí con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la aprensión. Esta última principalmente de aquellos que habían presenciado enfrentamientos familiares anteriores de los Harris. Mi copa de champán permaneció en la mesa, deliberadamente no levantada, el simbolismo de mi negativa a brindar inconfundible. Me alisé el vestido con manos firmes, sorprendiéndome de la calma absoluta que había reemplazado la agitación anterior, como si hubiera pasado a través de una tormenta hacia su ojo pacífico. Gracias, padre, por ese discurso tan revelador, comencé, mi voz sonando clara y sin esfuerzo, el tono profesional que había perfeccionado en las salas de juntas sirviéndome bien en este momento inesperado. He pasado 32 años tratando de ganarme una aprobación que nunca iba a ser concedida, midiéndome con estándares que, misteriosamente, cambiaban cada vez que me acercaba a cumplirlos. Hoy, finalmente entiendo por qué. La sala se había quedado completamente en silencio, del tipo de silencio pesado que precede a los momentos significativos. El rostro de madre era una máscara de alarma mientras que la expresión de padre se ensombrecía al reconocer que este guión no seguía su patrón esperado. Para aquellos que llevan la cuenta, continué con una ligereza deliberada que contradecía la magnitud de lo que venía, me gradué como la primera de mi clase en Cornell, construí una carrera sin conexiones familiares y recientemente me convertí en la estratega senior de inversiones más joven en la historia de mi firma. Según la mayoría de las medidas objetivas, difícilmente la definición de una perdedora. Permití que mi mirada recorriera la mesa, estableciendo un breve contacto visual con varios parientes que asintieron ligeramente en reconocimiento, antes de volver mi atención a padre. Pero el éxito en el mundo de William Harris nunca ha sido sobre logros objetivos, ¿verdad? Se trata de conformidad con su visión específica, de reflejar la gloria sobre él en lugar de crear la propia luz. Busqué mi bolso con una calma deliberada, consciente de que cada movimiento estaba siendo observado de cerca, el inusual espectáculo de la dócil hija del medio finalmente rompiendo filas demasiado cautivador como para ignorarlo. Te compré un coche que vale más de lo que la mayoría de la gente gana en un año, dije directamente a padre, cuyo rostro se había asentado en la fría máscara que usaba cuando las negociaciones comerciales no procedían a su favor. No porque lo necesitaras o siquiera lo merecieras particularmente, sino porque todavía albergaba la esperanza infantil de que un gesto lo suficientemente grande podría finalmente salvar la misteriosa brecha que ha existido entre nosotros toda mi vida. De mi bolso, saqué el sobre que contenía los resultados de la prueba de paternidad, el papel ahora pareciendo casi mundano considerando el peso de la información que contenía. Durante 3 décadas, me he culpado por tu incapacidad para mostrarme el mismo afecto que muestras a Ethan y Chloe. Me he retorcido en innumerables formas, tratando de convertirme en lo que fuera que finalmente ganara tu aprobación, sin entender nunca que el problema no estaba en mis acciones, sino en mi ADN. Una inhalación colectiva rodeó la mesa mientras la implicación de mis palabras se registraba, el rostro de madre perdiendo el color restante, mientras que Ethan se enderezó con repentina alerta. Coloqué el sobre precisamente en el centro de la mesa, mis movimientos medidos y deliberados. Para ti,
papá. Feliz Día del Padre, dije con una finalidad tranquila, infundiendo al título paternal toda la ironía que el momento merecía. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y salí del comedor, con la espalda recta, a un ritmo pausado, preservando la dignidad que me habían arrebatado sistemáticamente durante toda la noche. El silencio atónito se mantuvo hasta que llegué al vestíbulo, seguido por la erupción inmediata de múltiples conversaciones, preguntas superponiéndose en un ruido ininteligible. Continué hacia afuera sin dudar. El aire de la noche era fresco contra mi piel enrojecida, el camino hacia la entrada iluminado por faroles decorativos que creaban charcos de luz en el crepúsculo creciente. El Mercedes estaba donde padre lo había posicionado para una máxima visibilidad, la pintura negra reluciente reflejando las luces de la casa, un símbolo de todo lo que había estado tratando de comprar con dinero que debería haber sido invertido en mi propia paz. La decisión no fue consciente tanto como inevitable, mi mano encontrando el mando a distancia de la llave de repuesto que había guardado en mi bolso. El desbloqueo remoto respondió con un suave pitido que parecía inapropiadamente alegre para el momento. Me deslicé en el asiento del conductor, el interior de cuero todavía con el olor a coche nuevo mezclado con el ligero rastro de la colonia de padre. Un recordatorio olfativo de su breve posesión que pronto se desvanecería. A través del parabrisas, pude ver figuras apareciendo en las ventanas del comedor, siluetas gesticulando animadamente, el drama familiar ahora completamente desatado por mi partida y revelación. El motor cobró vida con una precisión costosa, el tablero iluminándose con luces de bienvenida como si nada trascendental hubiera ocurrido, como si este fuera simplemente otro viaje en lugar de una ruptura definitiva con 32 años de servidumbre emocional. Mientras retrocedía por la entrada, vislumbré la puerta principal abriéndose de golpe, la figura de padre enmarcada en la luz, una mano agarrando lo que parecía ser el sobreabierto, su boca abierta en lo que podría haber sido mi nombre pero que se perdió bajo el suave rugido del motor de ingeniería alemana. La simetría me golpeó mientras me alejaba, el coche de lujo que él había exhibido a sus socios mientras minimizaba mi contribución ahora era físicamente retirado, tal como él había intentado minimizar mi existencia durante 3 décadas. Ambos actos de borrado se encontraron en un equilibrio narrativo perfecto. La comprensión solidificó lo que había sido una acción intuitiva en una decisión consciente. La reclamación del regalo iba en paralelo a la reclamación de la autoestima que estaba llevando a cabo simultáneamente, ambas liberadas de las expectativas de una gratitud que nunca había llegado. En el espejo retrovisor, la finca de los Harris se alejaba, haciéndose más pequeña con cada segundo, su grandeza disminuyendo con la distancia, al igual que su control emocional sobre mí se debilitaba con cada rotación de las ruedas que me llevaban lejos. La ligereza que se extendía por mi pecho no era felicidad exactamente, demasiado compleja y agridulce para una etiqueta tan simple, sino más bien la sensación desconocida de libertad, de opciones repentinamente liberadas de la atracción gravitacional de la aprobación paterna que había distorsionado mi órbita desde que tengo memoria. El Mercedes respondió con silenciosa precisión mientras me alejaba del barrio de mi infancia. Cada giro creaba más distancia entre la persona que había sido hace 30 minutos y quienquiera que me estuviera convirtiendo ahora. Casi llegué a la entrada de la autopista antes de que llegara la primera llamada a mi teléfono móvil. El nombre de Chloe apareció en la pantalla del salpicadero, seguido en rápida sucesión por Ethan, madre y varios primos. La evidencia digital del caos que dejé a mi paso. Silencié el timbre pero no apagué el teléfono por completo. Una parte de mí necesitaba presenciar las consecuencias, aunque no estuviera lista para enfrentarlas directamente. Mientras me incorporaba a la autopista en dirección al centro de Boston en lugar de volver a Nueva York, me permití una sola mirada al espejo retrovisor justo cuando una figura masculina que reconocí como mi padre corría hacia la calle detrás de mí. Su rostro, normalmente sereno, estaba contorsionado en una expresión que nunca antes había visto, algo más allá de la ira, en un territorio que no pude identificar de inmediato. La distancia era demasiado grande para oír su voz, pero no necesité audio para reconocer el grito solo por su lenguaje corporal, con los brazos levantados en un gesto de emoción tan primario que lo hizo momentáneamente irreconocible como el patriarca controlado que había diseñado décadas de manipulación emocional. La imagen se grabó en mi memoria mientras aceleraba. Una representación visual del cambio sísmico que acababa de ocurrir. La narrativa familiar cuidadosamente construida, rota sin posibilidad de reparación por 3 páginas de datos científicos y un momento de absoluta claridad. Para cuando me registré en un hotel del centro de Boston 30 minutos después, mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas y 29 mensajes de texto, el equivalente digital de la explosión que había detonado antes de irme. Dejé la llave de la habitación en el escritorio,
Me quité los tacones y finalmente me permití revisar las comunicaciones, comenzando con los mensajes de Chloe, que progresaban de la confusión. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué había en ese sobre? A la preocupación, Liv, por favor llámame. Todo el mundo está enloqueciendo, a la información, papá está diciendo cosas demenciales. Mamá se encerró en su habitación. Ethan amenaza con acciones legales por el coche. Los mensajes de voz de madre comenzaron serenos pero se deterioraron rápidamente. El primero, un suave, Olivia, por favor llama a casa cuando tengas un momento, evolucionó hasta su quinto mensaje, donde su voz se quebraba por la emoción, la prueba no puede ser correcta. Debe haber algún error. Por favor, vuelve para que podamos discutir esto como una familia. Ethan se había limitado a 2 mensajes, ambos amenazando con acciones legales si no devolvía la propiedad de papá inmediatamente y se retractaba de sus asquerosas acusaciones. El contraste entre las respuestas de mis hermanos no fue sorprendente. Sus reacciones se alineaban perfectamente con los roles que siempre habían desempeñado en la dinámica familiar. Me senté en el borde de la cama del hotel, teléfono en mano, la distancia física y emocional de la reunión ya permitiéndome procesar los eventos con una claridad sorprendente. La prueba de paternidad había confirmado lo que una parte profunda e intuitiva de mí quizás siempre había sabido, que William Harris no era mi padre biológico, que la distancia emocional que había mantenido a lo largo de mi vida provenía de un conocimiento que había guardado pero nunca reconocido. Había obtenido la prueba por impulso después de descubrir, a través de un servicio de pruebas genéticas recreativas, que mis supuestos marcadores genéticos paternos no coincidían, el shock inicial dando paso a una extraña sensación de explicación para toda una vida de sentirme una extraña dentro de mi propia familia. Ahora que la información era pública, la imagen familiar cuidadosamente mantenida se estaba desintegrando en tiempo real, décadas de pretensión colapsando bajo el peso de la evidencia científica. La respuesta más reveladora llegó casi 2 horas después de haberme duchado y cambiado con ropa de la bolsa de viaje que había preparado por si la reunión se volvía insoportable, una preparación que ahora parecía prof. ¿Ética? Mi teléfono sonó con el número de Chloe, y algo en mí necesitaba escuchar al menos la voz de un miembro de la familia para confirmar que el terremoto que había provocado realmente había ocurrido en el mundo exterior y no solo dentro de mi propia conciencia. Lee. La voz de Chloe era susurrante, sugiriendo que llamaba desde algún lugar privado dentro de la casa, todavía llena de familiares. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? La genuina preocupación en su tono casi deshizo mi compostura duramente ganada. Estoy a salvo, respondí evasivamente. ¿Qué está pasando ahí? Exhaló pesadamente. Caos. Un colapso total. Después de que te fuiste, papá abrió el sobre en la mesa frente a todos, lo leyó durante unos 30 segundos y luego comenzó a gritar por mamá. Ella le echó un vistazo y se puso completamente blanca. Desaparecieron en su estudio durante unos 10 minutos, mientras todos se quedaban sentados en un silencio atónito, y luego papá salió furioso buscándote, vio que el coche no estaba y simplemente perdió el control por completo. Nunca lo había visto así, Liv. Nunca. La descripción clínica de los eventos me ayudó a mantener la distancia emocional, tratando la situación casi como un caso de estudio de negocios en lugar de mi propia vida implosionando. ¿Y madre? Pregunté, temiendo pero necesitando saber. Se ha encerrado en su habitación, no quiere hablar con nadie, ni siquiera con Ethan. Los invitados se fueron bastante rápido después de eso, como te puedes imaginar. Papá ha estado haciendo llamadas en su estudio durante la última hora, y Ethan está hablando de algún tipo de requerimiento judicial sobre el coche, lo que honestamente parece el problema menos importante en este momento. Hizo una pausa, bajando aún más la voz. Liv, ¿es verdad? Los resultados de la prueba son reales. La pregunta no llevaba juicio, solo un deseo genuino de entender, tan característico de la naturaleza mediadora de Chloe. Sí, confirmé simplemente. La hice después de que un servicio genético señalara inconsistencias. William Harris no es mi padre biológico. Decir las palabras en voz alta a un miembro de la familia las hizo repentina y visceralmente reales de una manera que saberlo en privado no había logrado. ¿Sabías quién es?, preguntó suavemente. La prueba no lo identifica, solo confirma la no coincidencia con la muestra que proporcioné del cepillo de padre, expliqué, los detalles técnicos más fáciles de discutir que las implicaciones emocionales. Pero dado el momento y la reacción de madre, supongo que fue alguien de antes de que se casara con padre.
Chloe se quedó en silencio por un momento antes de hacer la pregunta que revelaba que entendía la situación con su habitual inteligencia emocional. ¿Cuánto tiempo crees que lo ha sabido? La pregunta iba al corazón de todo. La traición central no era la verdad biológica, sino las décadas de castigo emocional por una circunstancia fuera de mi control. Toda su vida conmigo, respondí con una certeza que me sorprendió incluso a mí misma. Lo explica todo, Chloe. Cada crítica, cada comparación, cada estándar imposible. No estaba tratando de hacerme mejor. Me estaba castigando por existir. La verdad de esta evaluación se asentó entre nosotras, ninguna necesitando articular los innumerables ejemplos que la respaldaban. Tengo que irme, dijo Chloe de repente. Ethan está subiendo, y no quiero que sepa que estamos hablando. Solo, por favor, envíame un mensaje diciendo que estás a salvo donde sea que estés. Y Liv, pase lo que pase, te quiero exactamente igual. Esto no cambia nada entre nosotras. Sus palabras se alojaron en mi pecho, la inesperada afirmación resquebrajando el entumecimiento protector que había mantenido desde que salí de la casa. Después de colgar, me acerqué a la ventana del hotel con vistas al puerto de Boston. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura, la vista simultáneamente familiar y extraña, muy parecida a mi propio reflejo en el cristal. En algún lugar de esa ciudad estaba el hombre que había moldeado mi infancia a través de una calculada ausencia de afecto, y potencialmente también el hombre desconocido cuyo material genético llevaba. La simetría de estos dos padres, uno presente pero emocionalmente ausente, uno completamente desconocido pero biológicamente conectado, creaba una extraña sensación de equilibrio, como si el universo finalmente hubiera proporcionado una explicación para la perpetua sensación de desajuste que había llevado a lo largo de mi vida. Cerca de la medianoche, llegó un último mensaje de una fuente inesperada, el número privado de madre, raramente utilizado para la comunicación directa. Nunca quise que te enteraras de esta manera. No fue una aventura. Hubo alguien antes que tu padre en la universidad. Cuando descubrí que estaba embarazada, tu padre se ofreció a casarse conmigo de todos modos, a darte su nombre. Por favor, cree que intentó amarte como si fuera suya. Algunos hombres simplemente no pueden separar sus sentimientos de la biología. Les fallé a ambos al pretender que la verdad no importaba. ¿Podemos vernos mañana? Solo nosotras. Hay mucho que mereces saber. El mensaje confirmó lo que ya había intuido, pero añadió capas de complejidad que no había considerado, presentando a mi padre simultáneamente como villano y víctima de sus propias limitaciones. A mi madre como engañadora y, a la vez, como una joven atrapada, tomando decisiones imposibles en una era menos indulgente que la nuestra. Dejé el teléfono en la mesita de noche sin responder. El agotamiento emocional finalmente superó la adrenalina que me había sostenido durante la noche. Mañana requeriría decisiones sobre cuánta verdad quería, cuánta conexión podía salvar o valía la pena salvar, y qué forma tomaría mi vida ahora que el principio organizador central de ganarme la aprobación paterna había sido definitivamente eliminado. Por esta noche, me permití el lujo del apagón emocional, de un sueño sin sueños, sin la perturbación de toda una vida de preguntas que había precedido a este día de respuestas. La semana siguiente a lo que mi mente había categorizado como la revelación se desarrolló con la extraña cualidad dual de moverse a la vez con una lentitud insoportable y una rapidez vertiginosa. Cada día traía nueva información que simultáneamente clarificaba y complicaba mi comprensión de mi lugar en el mundo. La mañana después de mi dramática salida, me reuní con madre en una pequeña cafetería lejos de los lugares habituales de la familia. Su apariencia me sorprendió por su vulnerabilidad, la fachada cuidadosamente mantenida de la matriarca Harris estaba completamente ausente, reemplazada por una mujer que parecía a la vez mayor y más auténticamente humana de lo que nunca la había visto. Se llamaba Danielle Carter, comenzó sin preámbulos una vez que llegó nuestro café, sus dedos temblando ligeramente alrededor de la taza de porcelana. Nos conocimos en el tercer año en Wellesley. Él estaba en el MIT estudiando ingeniería. Brillante, amable, completamente equivocado para una chica de mi origen, según mis padres. Cuando descubrieron nuestra relación, la prohibieron de inmediato. 2 meses después, conocí a tu padre en un acto benéfico, el partido apropiado que todos aprobaban. La historia se desarrolló como una película de época. Una joven presionada para abandonar una conexión genuina por el ascenso social, descubriendo su embarazo solo después de que la relación hubiera sido terminada a la fuerza.
William Harris ofreciendo matrimonio en parte por afecto genuino y en parte por una evaluación calculada de cómo las conexiones familiares de Catherine beneficiarían sus ambiciones empresariales. Prometió criarte como si fueras suya, explicó madre, con los ojos fijos en alguna distancia media donde el pasado aún vivía. Y creo que realmente tenía la intención de cumplir esa promesa. Pero desde el momento en que naciste, tenías los ojos de Daniel, sus expresiones, su forma de cuestionarlo todo en lugar de simplemente aceptar lo que se te decía. William lo intentó, a su manera, pero cada vez que te miraba, veía al hijo de otro hombre. La prueba física de mi vida antes de él. Las revelaciones continuaron durante 3 horas, detalles de una historia que nunca había sospechado, desenvolviéndose con dolorosa claridad, explicando la dinámica familiar que había moldeado mi existencia. Mi padre biológico nunca había sabido de mí. Se había mudado a California después de graduarse, había construido una exitosa firma de ingeniería, se había casado y había tenido 3 hijos que técnicamente eran mis medio hermanos. Madre había seguido su vida desde lejos a través de los boletines de exalumnos y, en los últimos años, de las redes sociales, pero nunca lo contactó, honrando la promesa hecha a William de que el pasado permanecería enterrado, que yo sería una Harris de nombre, si no de sangre. Para nuestro tercer café, habíamos llegado a la pregunta más difícil. ¿Por qué nunca me protegiste?, pregunté, el dolor acumulado de décadas comprimiéndose en esta única pregunta. ¿Viste cómo me trataba en comparación con Ethan y Chloe? ¿Viste cómo socavaba sistemáticamente cada logro, cada intento de ganar su aprobación? ¿Cómo pudiste permitir que eso continuara durante 30 años? Su rostro se arrugó con un dolor tan crudo que momentáneamente superó mi ira. Te fallé, reconoció, sin ofrecer excusas. Cada vez que consideraba decirte la verdad, revelar por qué no podía darte lo que merecías, el momento parecía equivocado, el daño potencial demasiado grande. Luego el tiempo pasó y la mentira se hizo más grande, más difícil de corregir. Me decía a mí misma que eras fuerte, resiliente, que estabas construyendo una vida independiente de su aprobación. No me di cuenta hasta ayer de cuánto te seguía impulsando esa búsqueda. La conversación terminó sin una resolución clara, solo el comienzo de una relación más honesta que requeriría años para reconstruirse sobre una base veraz. Al día siguiente llegó otro cambio sísmico cuando recibí un correo electrónico de Daniel Carter, mi padre biológico, respondiendo al mensaje que le había enviado después de confirmar su identidad a través de registros públicos. Su respuesta fue cautelosa pero amable, expresando sorpresa al enterarse de mi existencia, solicitando tiempo para procesar esta información, pero también un interés genuino en conectar cuando hubiera asimilado la realidad de una hija que nunca supo que existía. Veo por la firma de tu correo electrónico que trabajas en finanzas en Nueva York, escribió en su respuesta inicial. Irónicamente, estaré en Manhattan el próximo mes por una conferencia. Quizás podríamos tomar un café si te sientes cómoda. El simple reconocimiento de mi identidad profesional sin matices ni comparaciones actuó como un bálsamo en las heridas emocionales en carne viva, el respeto neutral de su tono sugiriendo posibilidades de conexión no contaminadas por la compleja historia de los Harris. Mientras estos terremotos personales reorganizaban mi comprensión de la familia, el mundo profesional continuaba girando con una indiferencia pragmática ante mi crisis existencial. Mi jefa llamó a mitad de semana con preguntas sobre la presentación de un cliente, la normalidad de las discusiones laborales proporcionando un consuelo sorprendente en medio del caos personal. La cuenta Richardson necesita que expliques tu modelo de evaluación de riesgos en persona, me informó. Te están solicitando específicamente por tu nombre, Olivia. Tu reputación está creciendo. El reconocimiento del valor profesional independiente de las conexiones familiares reforzó lo que debería haber sido obvio desde el principio, que mi valor existía por separado del nombre o la aprobación de los Harris, anclado en habilidades y un carácter enteramente míos. William hizo su primer contacto directo 6 días después de la reunión a través de su abogado, una carta fríamente formal solicitando la devolución del Mercedes y amenazando con acciones legales por declaraciones difamatorias hechas en público sobre la paternidad. El contraste entre esta respuesta y el correo electrónico cauto pero humano de Daniel cristalizó todo lo que necesitaba saber sobre ambos hombres, la genética de repente pareciendo mucho menos relevante que el carácter para determinar la verdadera paternidad. Instruí a mi propio abogado para que organizara la devolución del vehículo, dejando claro que la evidencia de ADN, por definición, no es difamatoria. Ethan mantuvo un silencio total, su lealtad a padre no sorprendente dada su genuina conexión biológica y su visión del mundo compartida. Chloe, sin embargo, llamaba a diario,
nuestra relación se profundizaba a través de conversaciones honestas sobre dinámicas familiares que ambas habíamos observado pero nunca antes discutido abiertamente. Él ha estado controlando la narrativa toda nuestra vida, observó durante una llamada nocturna, haciéndonos competir por una aprobación que nunca estuvo disponible por igual. Yo me beneficié de ese sistema, pero siempre vi cómo te lastimaba. Lamento no haberte defendido más. Su reconocimiento ayudó a sanar heridas que no me había dado cuenta de que aún supuraban. La validación de mi experiencia por parte de alguien que la había presenciado de primera mano fue, extrañamente, más poderosa de lo que cualquier resultado de una prueba podría ser. 6 meses después de la revelación, el paisaje de mi vida se había transformado de maneras sutiles y profundas. Las sesiones semanales de terapia ayudaron a desenredar la compleja red de amor condicional y ansiedad por el rendimiento que había impulsado mis logros, permitiéndome reconocer el verdadero mérito separado de la desesperada búsqueda de aprobación. Mi relación con madre evolucionó hacia algo más auténtico, su cuidadosa actuación de perfección abandonada en favor de conversaciones honestas, a veces dolorosas, sobre elecciones, consecuencias y el complejo amor que siempre había existido bajo el teatro familiar de los Harris. Conocí a Daniel Carter por primera vez en un tranquilo restaurante cerca de Central Park. La extraña experiencia de ver mis propias expresiones y gestos reflejados en un hombre que nunca había conocido fue a la vez inquietante y extrañamente reconfortante. Tienes la mente analítica de mi madre, observó durante el postre, horas después de una conversación que fluyó con una facilidad sorprendente. Pero esa chispa cuando hablas de los patrones del mercado, aparentemente viene de mi lado. Nuestra relación se desarrolló con cautela, ambos respetuosos de su inusual comienzo, ninguno esperando una cercanía inmediata de padre e hija, sino construyendo una conexión a través de intereses intelectuales compartidos y el descubrimiento de afinidades genéticas que explicaban rasgos de toda la vida que nunca había visto reflejados en la familia Harris. La pieza final de este mosaico de vida transformada encajó en Acción de Gracias, cuando acepté la invitación de Chloe a cenar en su casa en lugar de la tradicional reunión en la finca de nuestros padres. William se había negado a asistir al ser informado de mi presencia, su continuo rechazo ahora produciendo más lástima que dolor, sus limitaciones cada vez más aparentes a medida que mi propia sanación progresaba. Él no puede cambiar, explicó Chloe mientras preparábamos el postre juntas, sus hijos jugando en la habitación de al lado con su esposo. No es que, no quiera, es que genuinamente, no puede. Toda su identidad se basa en certezas que tu existencia desafía. La observación no conllevaba juicio, simplemente un reconocimiento de la realidad inamovible que ambas habíamos aceptado. Después de la cena, madre llamó, su voz más fuerte de lo que recordaba de la infancia, la perfección performativa reemplazada por un compromiso auténtico. Estoy orgullosa de ti, Olivia, dijo simplemente. No por tu trabajo, ni por tu dirección, ni por nada que hayas logrado, aunque esas cosas son notables. Estoy orgullosa de quién eres, de tu resiliencia, de tu capacidad para construir la verdad a partir del engaño. Debería haber dicho eso todos los días de tu vida. Las palabras que había buscado de William durante 3 décadas, dadas libremente por la madre que siempre me había amado a pesar de sus defectos, aterrizaron con una fuerza sanadora precisamente porque llegaron sin condiciones ni matices. Al terminar la llamada, me di cuenta de la verdad más profunda de este viaje de 6 meses, que la familia trasciende la genética y las definiciones legales, y que, en cambio, está compuesta por aquellos que te ven claramente y te aman de todos modos, que honran tu ser auténtico en lugar de exigir la interpretación de roles asignados. El coche de lujo que había comprado como una ofrenda desesperada a una figura paterna que nunca podría aceptarme de verdad había sido recuperado y posteriormente vendido, los fondos invertidos en mi futuro en lugar de ser despilfarrados en una aprobación ilusoria. Más importante aún, había recuperado la energía emocional previamente agotada en una búsqueda imposible de validación, redirigiéndola hacia relaciones que nutrían en lugar de agotar, hacia un trabajo emprendido por pasión en lugar de por prueba de valía, hacia la construcción de una vida medida por la realización interna en lugar del reconocimiento externo. El viaje desde esa fatídica cena familiar hasta este nuevo equilibrio no había sido lineal ni simple, cada día traía nuevos desafíos y ocasionales contratiempos. Pero la trayectoria se mantuvo consistentemente hacia la sanación en lugar de hacia un mayor daño. Quizás la medida más significativa de crecimiento no provino de grandes revelaciones, sino de tranquilas mañanas de martes en las que me despertaba sin evaluar inmediatamente mi valía, cuando los logros se celebraban por su valor intrínseco en lugar de por su potencial para finalmente ganar la aprobación paterna. Cuando la vida se vivía desde una base auténtica en lugar de una desesperación performativa.
Al terminar esta noche de acción de gracias, me di cuenta de que, si bien el misterio de mi paternidad se había resuelto, el descubrimiento más significativo fue que su importancia había disminuido con cada paso hacia la autoaceptación. La pregunta de qué sangre llevaba importaba mucho menos que qué valores elegía encarnar, qué amor aceptaba como genuino, qué verdad reclamaba como propia. ¿Alguna vez han descubierto que su verdadera familia no siempre se define por la sangre? A veces, las personas que deberían amarnos incondicionalmente son las que nos hieren más profundamente. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios sobre cómo han creado su propia familia elegida o se han enfrentado a aquellos que no podían ver su valor. Si mi historia ha resonado con ustedes, por favor, denle al botón de me gusta, suscríbanse para escuchar más viajes de sanación y compártanla con alguien que pueda necesitar que le recuerden que su valor no depende de la validación de nadie más. Gracias por escuchar, y recuerden, a veces recuperar su poder significa alejarse de personas que nunca lo merecieron en primer lugar.